Seguimos aquí en directo en Alex Comunica a las 5 ahora mismo y 47 minutos. Vamos ahora a conversar con otro buen colaborador, amigo de este programa, como es José Manuel Berenguer. Él es coach transpersonal y nos va a explicar cómo alinearnos con el momento energético. ¿Qué hacer para alinearme con el momento energético? José Manuel, bienvenido a Alex Comunica. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes a todos. estás? Bien. ¿Tú? ¿Vuelves Me a voy a estar asegurar, ¿estoy hablando congestionado? con José Manuel o con la inteligencia artificial que ha suplantado José Manuel? No, ¿no? Pues yo estoy abonado a ChatGPT. Espera, Sí, que hago sí. entrar a José Luis, que aún está ahí. Porque no puedes hablar de algo si no lo conoces. Entonces lo he explorado en mi campo y en mi tema de todas las maneras posibles y no da pie con bola. No da pie con bola. No da pie con bola. Una de las preguntas que le hago es, háblame del alma. No da pie con bola, o sea, me explica todas las religiones, pero no sabe qué es el alma. No sabe, ¿no? Ahora, he probado un programa en el cual yo, si tú hablas español y yo hablo inglés, francés o alemán, ¿no? Ahora estaríamos dialogando, yo hablaría en alemán, tú me escucharías en español, tú hablarías en español, yo te escucharía en alemán. Fantástico. Perfecto. Fantástico. De hecho, lo estoy mirando de adquirir para poder trabajar con gente, sobre todo que habla inglés, que siempre ha sido una asignatura bastante pendiente, ¿no? Y me puedo defender, pero no puedo llevar una conversación terapéutica, ¿no? A nivel profundo, ¿no? Y lo estoy investigando pues para esto, ¿no? Y, por ejemplo, la inteligencia artificial no es más que el resultado del proceso evolutivo que estamos viviendo. Fíjate que este proceso evolutivo empezó con la era moderna, con la revolución industrial, con la máquina de vapor. De la máquina de vapor, pues pasó al motor de combustión. El motor de combustión evolucionó al motor de inyección, el turbomotor y el motor a reacción, que es el que lleva los aviones, cohetes y tal. Y cuando todo esto ya se había evolucionado, apareció la televisión. Fíjate, la televisión, que tiene la capacidad de proyectarse, ¿no? Desde un estudio cualquiera, como estamos haciendo ahora, a la casa, a la vida o el mundo de cualquier otra persona, ¿no? Si analizamos todo este crecimiento tecnológico, nos daremos cuenta que todos son capacidades de la conciencia que se proyectan en la realidad. No solamente con la televisión, sino después apareció, me hace gracia porque yo era el pequeño de casa, entonces, aparte de ver la televisión, hacía de mando a distancia, ¿no? Niño, pon la otra cadena, niño, no sé qué. Luego aparecieron los mandos a distancia, ya me dejaron tranquilo, ¿no? Pero fíjate que luego aparecieron los vídeos, los DVD, apareció el teléfono móvil, apareció Internet, ¿no? Y todo eso no hace más que plasmar en la realidad capacidades que tiene nuestra conciencia. Claro, infinitamente inferiores, pero las materializa. ¿Qué quiere decir eso? Que ese proceso evolutivo de comprender esa parte de nuestra alma está en la realidad, ya no lo puedes obviar, está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ahora que nos estamos viendo con no solamente la inteligencia artificial, sino Internet, la capacidad de difundir estas cantidades de información, veraz o no, y que se puede tener acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Fíjate que inteligencia artificial sin Internet no es nada. No es nada. Entonces, claro, eso responde a capacidades de nuestra conciencia, ¿no? Más que nuestra conciencia, diríamos que nuestra conciencia se alcanzó con los ordenadores y con Internet, ¿no? Ahí alcanzamos lo que diríamos la mente superior, ¿no? Que es esa mente que está conectada al consciente colectivo y al imaginario colectivo, ¿no? Y que tiene acceso a toda la información. Pero claro, la inteligencia artificial va mucho más lejos que todo eso.
la inteligencia artificial nos dice que podemos pedirle que nos muestre aquello que nosotros necesitamos y cómo lo necesitamos. Y además le podemos decir que nos lo explique para un niño de 10 años, para un adulto de 20 o para una persona de 50 años. Y ella lo hará, lo cumplirá perfectamente. Entonces, ya no estamos hablando de la mente superior, la que tiene capacidad de conectarse al colectivo de la humanidad. Estamos hablando de la supraconciencia. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que toda la tecnología de nuestra realidad es lineal. Newtoniana, cartesiana, lineal. Y nuestra conciencia de lineal no tiene nada, es totalmente potencial. En la forma, la realidad es 1 me lleva a 2, 2 me lleva a 3, 3 me lleva a 4, 4 me lleva a 5. En el mundo de la conciencia va de 1 a 1000 en décimas de segundo, es potencial. El enfrentamiento, que no es que sea enfrentamiento, pero la física cuántica cuestiona muchos de los principios, por no decir prácticamente todos, de la física clásica, ¿no? La Clásica, física sí, sí. tradicional, la física newtoniana. De hecho, son Sí. hasta cierto punto antagónicas. Lo que está pasando. Y la física cuántica es la que está describiendo mejor la realidad, que es muy Sí. compleja, poliédrica, y que aúna ciencia y espiritualidad porque está diciendo cosas que muchos budistas, hombres sabios de épocas pretéritas, ya decían que el observador crea la realidad por cuanto observa esa realidad. La realidad no existe si no hay observador que la pueda ver o la pueda observar. Fíjate que la física cuántica es totalmente espiritual, siempre y cuando no la niegues, ¿no? Y la aceptes y la compruebes por ti mismo, ¿no? Una de las cosas que tira por tierra, por ejemplo, la física cuántica es el tiempo no existe. Existe el ahora y el ahora eterno, ¿no? Y dentro de ese ahora hay cosas que he vivido, cosas que estoy viviendo y cosas que viviré. Pero no existe pasado, presente y futuro, porque todo existe al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es mi atención la que decide qué es lo que estoy viviendo en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mi vehículo no es más que un simulador que se nutre de ciertos datos y que los reproduce en función de los datos que tiene y de los softwares o algoritmos que tiene, ¿no? Entonces, claro, nuestra vida tan real y cotidiana y que tanto nos afecta y que tantos dolores de cabeza nos da, resulta que simplemente es un simulador, ¿no? Pero claro, muy real, no vamos aquí a desmerecer nada en absoluto, ¿no? ¿Por qué? Porque es el juego de la vida, es a lo que estamos jugando. Entonces, todo este proceso evolutivo de la era moderna se produce porque hay elevaciones de conciencia en las que permiten, por encima de las restricciones y manipulaciones que hay en nuestra mente, expresar estas cosas, ¿no? La máquina de vapor, el motor de combustión, la televisión, el teléfono móvil. La conciencia se ha elevado a un plano en que está muy por encima de esa creación mental y esa creación mental ya no le afecta. Entonces se puede expresar, traspasa esa creación mental que bloquea nuestra conciencia y se expresa y se materializa, ¿no? Entonces, una de las cosas que suceden cada vez que hay una elevación de conciencia es que hay una serie de cosas que afectan al cuerpo físico, ¿no? Y claro, la persona que está muy vinculada al cuerpo físico, que no tiene la capacidad de desvincularse, que no tiene la capacidad de ascender un plano más elevado para observar qué está pasando, pues lo vive y lo vive, pero vamos, con toda consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cada vez que hay una elevación de conciencia, lo primero que sucede es que nos perdemos la memoria. Quedamos como desmemoriados, ¿no? Y intentas acceder a los recuerdos y no están, ¿no? Y dices, ¿qué me está pasando, no? Incluso puede producir vértigos, mareos, sensaciones de náuseas. Bueno, pero es que luego, cuando esto pasa, que son 2, 3 días,
resulta que nosotros, como siempre vivimos en el pasado, pues claro, este pasado que habíamos vivido, del cual guardamos la interpretación personal de todo aquello que nos ha causado dolor, ¿no? Es aquello que decimos, sabemos lo que no queremos. Sabemos lo que no queremos porque estamos guardando en memoria todo lo que nos ha causado dolor, daño, nos ha perturbado. Esto es lo que no queremos que vuelva a suceder en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando nos recuperamos de la elevación de conciencia, que recuperamos acceso al pensamiento y a la memoria, resulta que todo aquello que nosotros creíamos que estaba bien no está bien. Porque claro, tenemos una visión mucho más elevada que la que teníamos antes de la elevación de conciencia. Y lo que nosotros creíamos que estaba bien, no está bien. Entonces, a lo que ya sabíamos que no queríamos, se suman muchas otras cosas y el sentimiento de culpa, si no lo sabes gestionar, ¿no? Porque claro, no te acuerdas o no sabes, no eres consciente de que te has elevado y vuelves a mirar el pasado con los ojos de la nueva conciencia, pero sin recordar que cuando tú viviste eso, tu conciencia era diferente, ¿no? Estaba a un nivel mucho más bajo, tu capacidad de comprender y expresar el amor era inferior, por lo tanto, actuaste en consecuencia. Ahora que te has elevado y tienes más capacidad de expresar el amor, más comprensión del amor, pues claro, todo aquello que parecía que estaba bien ya no está bien. Entonces, hay Fíjate, que pues poner... Manuel, que esto ya lo hablamos en la anterior entrevista que te hicimos y que podéis ver aquí en el canal. Hablábamos de cómo muchas veces seguimos repitiendo un patrón, sintiendo incluso el mismo dolor porque está en el cuerpo, pasa a formar parte de nuestras células, de la memoria celular, por un conflicto que hemos tenido habitualmente de pequeños, aunque puede ser también conflictos heredados o conflictos transgeneracionales. Aquí ya entraríamos quizá en otro debate. Pero sí que es cierto que se produce un conflicto que no se ha resuelto y como ese conflicto no se ha resuelto, se sigue repitiendo en la psique a lo largo de la vida. La psique es el cuerpo, es todo, porque todo está unido, todo está junto, ¿no? Entonces, claro, seguimos repitiendo el mismo patrón, tropezando con la misma piedra, sintiendo el mismo dolor y al final, claro, tenemos la sensación de que estamos estancados, de que no evolucionamos. Porque hasta que no resolvamos el conflicto, esos conflictos que tenemos, no vamos a evolucionar. Y vamos a Es que seguir hemos venido a sufriendo eso. igual o peor. Hemos venido a eso, Alex. Pero en vez de Hemos venido a dedicarnos eso, a pero hacer lo no que sabemos tenemos que cómo hacer, hacerlo. El problema es ese, que no sabemos cómo hacerlo. Incluso a veces, José Manuel, uno está triste y no sabe por qué está triste. Uno está entonces desorientado y no sabe por qué está vamos a poner desorientado. ejemplo. Yo estoy triste, ¿no? Me viene una sensación de tristeza y, claro, yo soy consciente, cojo la sensación de tristeza, tengo claramente que no es mía, porque no es mía, porque no hay nada en mi realidad que pueda generar esa tristeza, por lo tanto, es mental. Entonces, viene la tristeza y la analizo, la siento, ¿no? Y percibo qué me trae, ¿no? Si es mía, si está relacionada conmigo, o simplemente es la tristeza de otro, de la cual me he contaminado, ¿no? Por simpatía. Si es así, lo único que tengo que hacer es devolverla. Si es mía, la tengo que aceptar. Y decir, bueno, a ver, ¿qué me traes? Darle la bienvenida y decirle, a ver, ¿qué traes para mí? Expandirla todo lo que pueda para que la pueda sentir bien y ver qué me trae. Si es tristeza, seguramente es una pérdida. O una pérdida o una injusticia, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué he perdido, no? Automáticamente, si yo me pregunto qué he perdido, me estoy interrogando, autointerrogando a mí y en primera persona. Ahí entra la conciencia. Y la conciencia te va a enviar una imagen, un sentimiento, una sensación para que puedas asociar de dónde viene esa tristeza, ¿no? Ahí hay que seguir tirando del hilo. Esa tristeza llevará a una vivencia. Esa vivencia te llevará a una interpretación de la vivencia. Puede que con una mala gestión emocional que ha dado paso a decidir que no quiero volverlo a vivir, con lo cual he creado una versión de mí protectora que se instala en la mente exterior
y en el consciente para impedir que yo vuelva a vivir esto. Es lo que llamamos el ego, ¿no? Claro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que revivir la vivencia desde el exterior, sin estar dentro ni sentir que yo soy eso, a ver el posicionamiento que he creado, cancelarlo, cancelar la negatividad que he generado desde que hice el posicionamiento y entregar todo esto a la conciencia, que es la que se va a encargar de transmutarlo, con lo cual voy a recuperar mi energía, ¿no? La energía que yo destinaba a sostener eso. Luego, le voy a pedir a la conciencia que me muestre la versión que yo creé para defender ese posicionamiento y cuando yo la reconozco, automáticamente la cancelo y se entrega otra vez a la conciencia para que se transmute, ¿no? A partir de ahí, ese conflicto que tú me hablabas desaparece. Y esto sería trabajarlo, por ejemplo, en primera instancia. Hay 2 instancias más, porque la segunda instancia sería ¿cómo ha venido esto a mi vida? Claro, entonces, esto ha venido a mi vida porque lo tengo en el alma y la rueda de la vida lo ha traído cíclicamente porque corresponde. Vale. ¿Y qué ha creado esto en mi alma? Pues mi genética, algún código genético que tiene esta información. Pues tengo que sumergirme en el código genético, tengo que comprender el código genético y cuando lo haya detectado, tengo que buscar al ancestro que lo creó y ayudarle a transmutarlo, porque yo no puedo trabajar lo que ha creado otro. Entonces, ese código genético que yo he recibido en herencia es la creación de otro, no la mía. Yo puedo Y esto, gestionar. José Manuel, que queda bastante claro. Es decir, es cierto que a veces es como si cumpliéramos, es como si viviéramos la vida de otro. Y vivimos la vida de nuestro Estamos abuelo, viviendo la de vida de nuestro otro. bisabuelo, y estamos viendo, repitiendo cosas de nuestro abuelo, de conflictos que no superó o que no resolvió nuestro abuelo, nuestra abuela o alguien de nuestros ancestros, ¿no? Claro, aquí hay muchas técnicas, hay diferentes métodos que se pueden emplear, desde la hipnosis, la regresión a vidas pasadas, etcétera, etcétera. Pero tú, José Manuel, que de esto ya hablamos en la otra entrevista, tienes un método precisamente para ir a la raíz, que ya lo has comprobado en consulta y que funciona, Muy precisamente bien. para eso, para que tú puedas resolver el conflicto que has tenido tú en esta vida, pero también conflictos de tu familia, Sí, conflictos que claro. has heredado de tus ancestros. ¿Eso cómo funciona, José Manuel? Explícanos un poco para entenderlo bien. Bueno, funciona con la colaboración de la conciencia. Tú, por ejemplo, la conciencia es como una gota de agua que si la ponemos en un microscopio vamos a ver que hay un universo entero, ¿no? Entonces, dentro de lo que yo digo conciencia, está el guía personal, están los guías asistentes, están otras corrientes de pensamiento, están los arquetipos, están, por ejemplo, mi ser superior, que es el que no está encarnado, pero está conmigo, y está la presencia yo soy, ¿no? Que está ahí dentro de la conciencia, ¿no? Entonces, como enseñar todo esto es complicado y complejo, pues decidí trabajar solo con una conceptualización que es conciencia y lo engloba todo, ¿no? Y la conciencia siempre nos muestra aquello que necesitamos ver si es nuestra voluntad. Entonces, este mecanismo, que se denomina alineación consciente, funciona con la voluntad. Cuando tú ejerces tu voluntad de manera incondicional para que te se muestre tus contenidos, los contenidos que han sido la causa de lo que estás viviendo, la conciencia te lo muestra. Cuando ya has solventado la causa, queda solventar la raíz de esa causa, ¿no? Es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, cuando ya hemos solventado la raíz, que hemos ido al ancestro, el ancestro ha cancelado el posicionamiento porque he hecho, no sé, 5.000 sesiones de cancelación con un ancestro de su creación, no ha habido ninguna que se negara al ancestro a liberar eso, porque es un crecimiento evolutivo para él, para su propia alma, ¿no? Por lo tanto, todos lo aceptan. Y es más, cuando eso sucede,
no solamente se libera el ancestro, sino todo el linaje, todo tu linaje, y se transforma, se envía la información al consciente colectivo de la humanidad, de tal manera que esa información está disponible para todos los seres humanos que la quieran utilizar. ¿De cómo se ha hecho eso? Entonces, estás colaborando, primero, en tu proceso evolutivo, segundo, proceso evolutivo de tu linaje, y tercero, proceso evolutivo de la humanidad. Claro, nos podríamos quedar aquí y todo quedaría resuelto, pero aún hay más profundidad, ¿no? Y más profundidad es trabajar con el ancestro para investigar por qué él tuvo que vivir eso. Ponnos algunos casos, José Manuel, para entender cómo funciona en consulta, algún caso que hayas tenido, para comprender hasta qué punto resolver el conflicto de nuestro ancestro nos influye positivamente en nuestra vida. Voy a ver, porque tengo muy presentes los de esta semana, pero no los quiero nombrar, no va a ser que me estén viendo, ¿sabes? Entonces voy a buscar si alguno de la semana pasada. Sí, mira, hicimos un trabajo con una persona dentro de mis procesos. Hay un proceso que es la liberación económica, ¿no? Entonces, empezamos siempre con 1.000 euros, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, a llegar hasta 20.000. A ver qué es lo que experimenta la persona si recibiera esos ingresos, ¿no? Entonces, cuando las personas se quedan en 2.000, 3.000, hay algún conflicto. Y ese conflicto no es suyo, porque ellos saben que con 3.000 euros, a duras penas, se pueden comprar una casa, se pueden comprar un buen coche, pueden tener pareja que no trabaje y pueden criar hijos, ¿no? El sustento de bienestar económico en la realidad que vivimos en España está mínimo 6.000 euros, ¿no? Una persona, una familia o una pareja puede plantear, ¿no?, un abanico de posibilidades en su realidad si en su casa entran 6.000 euros. Si entra menos, realmente eso de vacaciones en el Caribe, o irnos aquí, o irnos allá, o vamos a comer, vamos a cenar, comprarme la ropa un poquito de marca que me guste, olvídate, ahí no llegas, eso ya es para otros, ¿no? Y bueno, me había una chica que tenía este problema. Y empezamos a buscar, y primero encontramos algo muy interesante, que es lo que está pasando en estos momentos, que es que ella tenía un bloqueo, que era una estructura similar a un sistema de creencias, pero no era un sistema de creencias, sino una orden directa de que ella no podía pasar de 1.500 euros. Bueno, empezamos a investigar y nos dimos cuenta, pues, de lo que le sucede a mucha gente, que esta chica estaba viviendo su realidad dentro de la realidad de otros, que no era ella. O sea, ella no gobernaba su realidad, sino que estaba dentro de la realidad de otros e intentaba ser ella dentro de la realidad de otros, donde otros imponen las leyes, ¿no? Que puedes ser, con quién te puedes casar, cuánto puedes ganar, a qué te puedes dedicar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Bueno, solventamos esto, subimos a los 3.000 euros y allí nos quedamos bloqueados. Bueno, ya no tenía ninguna orden mental, no había ninguna limitación en el alma específica, pero ella sentía esa limitación. Bueno, ampliamos el sentimiento, fuimos estirando y era un contenido genético. Ese contenido genético lo analizamos, buscamos al ancestro que lo creó, apareció, se revivió la creación que hizo de esa limitación. Era una limitación en la que le agredieron y le expoliaron, robaron todo el dinero y además asesinaron a algunos miembros de la familia para poder realizar todo esto, ¿no? Entonces, ese ancestro creó un bloqueo económico en su linaje para que nadie volviera a vivir la experiencia que él vivió de expolio, ¿no? Y pérdida y asesinato, ¿no? Bueno, estuvimos trabajando, el ancestro lo levantó y la chica llegó perfectamente hasta los 15.000 euros.
O sea que sentía que no tenía ningún impedimento, ni sensación, ni emoción, ni creación mental que le impedía ingresarse en 15.000 euros. Claro, luego ya veremos qué sucede, pero hay que quitar los bloqueos, ¿no? Y venía de su Claro, ancestro, ¿no? cuando se explican estas cosas, José Manuel, alguien que tenga una mente muy cartesiana, muy racional, dirá: "Pues esto es una locura, esto cómo puede ser, no se entiende", pero sí, hay factores que se nos escapan, a veces también es cuestión de suerte, del azar, no todo depende de nosotros, ¿no? Pero cuando se resuelve un conflicto interno, que puede ser tuyo o puede ser heredado, recordamos, de algún ancestro, es cierto que parece que todo se encaja, ¿no? Todo se pone en su sitio y empieza todo a fluir de otra manera, como no fluía antes. Porque cambias tu enfoque y al cambiar tu enfoque cambias también tu mundo. Eso Sí, también es física cuántica. es física cuántica total. La alineación consciente que yo practico es física cuántica total. Y fíjate, me alegra que digas esto porque hace unos 10 años yo tenía un problema. Y es que yo tenía y veía muy claro todo esto, se lo explicaba al cliente, pero el cliente ni lo veía ni lo conceptualizaba y tenía que ser casi un acto de fe en lo que yo le decía para que eso funcionara, ¿no? Claro, yo como vi y comprendí todo esto, digo, pues tenemos que hacerlo de otra manera. Hoy bueno, ya hace unos años hemos desarrollado esta técnica de acceso consciente al inconsciente que nos permite viajar por los contenidos del alma de tal manera que todo aquello que necesitamos viene a nuestro pensamiento y se visualiza. Entonces resulta que cualquier persona, por cartesiana que sea, cuando realiza este trabajo no le queda más remedio que aceptarlo porque lo ha vivido dentro de ella. No le he dicho yo nada, sino simplemente le he guiado en los pasos, la conciencia le ha aportado la información que él contiene, él la ha visualizado y sobre eso ha actuado. O sea que hay mucha más conciencia, ¿no? Y es mucho más efectivo, ¿no? Y no hay que hacer lo que te dice otro, ¿no? Sino tú visualizas correctamente esos contenidos que tienes, ¿no? Incluso visualizas correctamente al ancestro, bueno, en fin. No lo puedes negar. Bueno, tú lo has probado. No, es que yo, y por eso seguimos contando también con José Manuel en el programa, porque es que yo lo he experimentado. Pues ya Pero, sabes, aquí en el programa, claro, se nos acercan también pues, muchos terapeutas, personas que quieren colaborar con nosotros y a mí me gusta también antes comprobarlo, probarlo en mí y también hablar con personas, ¿no? Que algunos de ellos son espectadores del programa, que ya pues, son clientes de algunos de los colaboradores que tenemos, ¿no? Y cómo les funciona positivamente en su vida. A mí la sesión con José Manuel me fue muy bien, porque recuerdo que hablamos precisamente del sentimiento de soledad y orfandad, si te acuerdas. Tuvimos una sesión de liberación de ese sentimiento de orfandad y soledad. Y te puedo decir que si bien ese sentimiento no se ha erradicado del todo, sufro mucho menos de lo que sufría. Es decir, el grado de sufrimiento es menor. Del todo no se ha ido porque tengo mis momentos, ¿no? Porque soy humano y es como todo. Pero es cierto que ya no me instalo y ya no me engancho tanto, ¿no? Ya no me enfado, no me entra la rabia, no me entra la ira, ya se pasa rápido. Alex, Se pasa falta la rápido. segunda fase. Mm. Hemos solucionado lo que tú creaste, la vivencia que tú tuviste, pero no el por qué tuviste que vivir eso. Eso es lo que llevas en el código genético. Y esa se ve, se experimenta como una sensación, pero lejana, ¿no? No está presente como la otra, ¿no? Pero está ahí y lejana, no está como latente. Mm. Y está esperando el código genético a que vivas una vivencia similar para activarse. Otra vez. Yo Y os entonces invito a que hay que entrar al ancestro. pues No tenemos sé que si hoy entrar al tenemos ancestro. tiempo, Tenemos que hacer Alex. una segunda sesión, José No sé Manuel. si hoy tenemos tiempo. Si Hoy no, vamos justitos de tiempo ya. bueno, pues si no Pero me llamas y lo hacemos en privado. eso, lo que te llamo y yo luego lo explico, ¿no? Te Vale, llamo, me lo haces y yo luego lo sí. explico. Digo, porque así, claro, eso requiere un tiempo, ¿no? ¿Cuánto puede durar Y una la sesión podemos de hacer a más meditación? profundidad, ¿sabes? Claro, porque así, porque la otra vez sí que lo hicimos también, pero lo hicimos siempre con la Pim, pam. tiranía del tiempo en televisión, que es oro, como ya sabéis. Ah, ¿cómo fue lo de la Lo familia de almas? ¿El qué? La familia de almas, ¿cómo fue aquel encuentro?
Aquello fue fantástico. Bueno, es que tenéis que recuperar la entrevista porque la otra entrevista la hicimos en el plató con José Manuel, e hizo conmigo un ejercicio, que por eso nos extendimos un poquito más de lo normal, pero yo creo que era interesante para que lo vierais también, y sobre todo para que lo viera yo. Y fue un viaje realmente, ¿no? A esa ciudad, a esa familia de almas, ¿no? Incluso visualicé la ciudad, cómo entraba en la ciudad, cómo precisamente las almas, mis ancestros, me envolvían. Era algo maravilloso y me sentí muy protegido. Me sentí muy seguro y muy protegido. Y es algo que manifesté. Tenéis el vídeo en el canal, lo podéis ver, ¿eh? Y es algo que manifesté a la vuelta de ese viaje mental, astral, espiritual, energético, llámalo como quieras, ¿no? Porque esto son etiquetas al fin y al cabo. Yo experimenté ese contacto, experimenté algo más allá. Y volví con esa sensación, como sensación también de algo resuelto. Algo resuelto. ¿Te has dado cuenta que Y eso eres es lo más que vamos a hacer dulce? con José Manuel. José Manuel lo vamos a hacer. Te llamo y me haces la sesión y yo lo cuento. Lo contaré también en las redes cómo ha ido esa sesión. Pero ¿te has dado cuenta que eres más dulce desde que hiciste eso? Eso es cierto. Incluso piensas de una manera más amorosa. Sí, Cuando... bastante más. Sí, y espera que esto se va a ir abriendo, ¿eh? Bastante más y a veces no soy tan rígido a veces o hay tanta tensión cuando tengo un vínculo de intimidad con otra persona, ¿eh? Una cosa es Exacto. la comunicación que puedo hacer aquí en el programa, que veis todos aquí muy espabilados, muy extrovertido y demás. En mi vinculación íntima, a veces puede haber un poco de rigidez o de tensión, porque claro, cuando te desnudas ante otra persona, abres tu corazón ante otra persona, bueno, hay que tener cuidado con quién entra ahí o deja de entrar, ¿no? Y ahí siempre he sido un poco más rígido, me protegía un poquito más. Ahora no tengo esa necesidad de protegerme en la vinculación íntima. Esta experiencia te aporta una conciencia del amor que cuando estás en la intimidad, como tú dices, te permite, te mantiene en tu sitio y te Sí. permite, o prácticamente te obliga a que dejes que el otro sea él. Claro, eso es un respeto enorme, que el otro lo siente, lo experimenta y también te lo devuelve. Y entonces esa intimidad sube de nivel. Pero también es un proceso, José Manuel, ¿eh? O sea, yo me lo Sí, noto, pero bueno, claro, es decir, esto se va aposentando, ¿no? Poco a poco. Y sí. cuando hagamos esta segunda fase, cuando hagamos la segunda sesión, esto seguro que lo voy a notar mucho más. Si tú también quieres hacer una sesión, el proceso de alineación consciente con José Manuel, tienes dos maneras de contactar con él. En la página web setuguía.com y también en ese teléfono que veis en pantalla. El 690 29 52 98. 690 29 52 98. Prefijo 34, aquellos que lo contactéis desde fuera de España. Recordad que también se puede hacer online, con lo cual puedes hacer la sesión Sí, online a distancia con todas José las hago Manuel online. sin ningún tipo de Alex. problema. Pues José Todas, Manuel, vamos a hacer eso. Yo te llamo, hacemos la segunda sesión y yo lo sí. cuento porque a mí lo que me gusta sobre todo es probar, experimentar todo lo que recomiendo en el programa, que ya lo he hecho en una parte, vamos a ir a la segunda y yo lo cuento en Vas, redes. vas a necesitar una hora y media. Hora y media. Y Pues ya te envío luego, un WhatsApp y no, quedamos pero un día y hora luego, para tener ese momento. Alex, luego para que lo puedas vivir en profundidad, necesitas no tener que hacer nada después de la sesión. Estar Vale, tú contigo. ¿Vale? vale. Porque así es cuando tú lo vas a poder experimentar en plenitud. Pues José Manuel, cuando acabe el programa te envío WhatsApp y quedamos ya para hacer esa Exacto. segunda sesión y obviamente lo explicaré a todos vosotros. José Iría bien Manuel, antes del solsticio. pues venga, lo haremos antes, bueno, la semana que viene, el lunes si Pues quieres, venga, luego te envío un mensaje y lo cerramos. venga. José Manuel, cuídate mucho. Un Gracias, abrazo. Alex. A todos. Adiós. Buenas tardes.